podcast Comusic.
Egungun, Ara Orun. Notas del programa. Mari Carmen Asenjo Madorrán, compositora. Egungun, Ara Orun, 2006-2007. En esta pieza, en cargo del Kimbala Percussion Group, encontramos una de las señas de identidad de la música de Aguirre. Desde el inicio, las sutiles intervenciones de los instrumentos de percusión van articulando el discurso a la vez que difundiéndola en ocasiones con la voz, creando una atmósfera misteriosa, presagiando una dimensión desconocida. Sorprenden y sobrecogen los sonidos de unas desgarradoras e impactantes inhalaciones con gran distorsión en la voz, en un discurso donde se van intercalando dos estados de energía contrapuestos, hasta alcanzar un punto climático cerrado con el estrepitoso redoble de las carracas. Para concluir, la pieza nos devuelve de nuevo a la penumbra del marco inicial, que no a la misma textura, dejándonos la vivencia de un lado sobrecogedor que ha recorrido toda la pieza. En palabras de Rafael Almanza Aguirre, explota la voz, liberada de la atadura de la melodía o el canto, de la colocación o afinación, incluso de la belleza del timbre, mediante las técnicas guturales para sugerirnos la presencia de una transrealidad manipuladora y manipulable. Una relación mágica, que en su caso no es un referente mitológico o historiográfico, sino una praxis personal. Aquí estamos con Luis Aguirre en la serie 8, episodio 1. Vamos a hablar de la primera obra que acabamos de escuchar, Egungun. Igualmente, el placer es un placer mutuo. Ya llevaba un rato oyendo vuestros podcasts. El Gungun fue el primer sexteto de percusiones que escribí en el 2006 y acaba de salir en un CD monográfico con todos mis sextetos de percusión del 2006 al 2022 que ha hecho el grupo este extraordinario del SO21 Percussion Group. Es un grupo valenciano que además tienen un festival con el mismo nombre, el SO21, que llevan ya 13 años a fuerza, tú sabes cómo hacemos todo, ¿no? A fuerza de pulmón, casi ahí el director del grupo y del festival alando por el cuello a la gente, denme un poco de dinero para poder seguir haciendo esto. Es como todo. Pero realmente han sido un hallazgo. Yo los conozco ya desde hace muchos años, llevamos tiempo trabajando y ha sido un hallazgo fantástico porque a ellos les gusta mi música y a mí trabajar con ellos me da un placer enorme por cómo se comprometen con la música, cómo hacen, yo les puedo pedir lo imposible. Por ejemplo, en el CD hay otra obra que termina con taladros y aquellos se han buscado los taladros. Y es un sexteto diferente en gran medida con el resto porque está, como casi toda mi música, basado, inspirado por los oriches, por las religiones afrocubanas de las cuales yo soy sacerdote. Y en este caso es un ritual ancestral que se realiza cada año invocando a los ancestros, a los muertos, a los familiares queridos en toda una aldea o en toda una zona o en una casa de Padre Santo, como se diría en Brasil, para pedir ayuda y para pedir que les digan, que les pronostiquen cómo va a ser la cosecha, la lluvia. Y es eso, es una ceremonia que está basada en los, digamos que en los egun, que son los muertos, de los espíritus de los ancestros o los muertos que cada persona, queremos nosotros, trae en su astral, de manera que son los que te guían y te protegen o te iluminan en tu camino, ¿no? Y bueno, es una obra muy peculiar en este sentido. Yo, como te comentaba antes, cuando esta obra se estrenó en un pueblo por Valencia hace muchos años, no por ellos, sino por el grupo que me la había encargado, que era el Kimbala Percussion Group, que la gente corrió en el estreno. O sea, que ellos se pusieron las luces apagadas, se hizo con unos espejos de bronce y las imágenes, mató la cosa de las voces con multifónico aquello. Algunas viejas salieron corriendo diciendo que aquello era diabólico y todo ese tipo de cosas muy simpáticas, ¿no? Y en el medio de la oscuridad, aquellas viejillas patinando por todo el piso, casi veías como las pezuñas, ¿no? Sacaban chispas. Con esto te quería preguntar, bueno, más allá de ese trasfondo tan rico que tienes de tu fe y de tu, bueno, es una formación también espiritual gigante, también en nuestro instinto al escuchar tu obra y descubrir, yo me he puesto a pensar mucho, mira que estamos hace tiempo con Lluvia haciendo un análisis de la voz de las cosas, ¿no? No solo de los instrumentos, sino de las cosas y también la voz, pero no pues tan humanizada, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, este sonido así primigenio que buscas de las cosas, de los seres, de los instrumentos, de la misma voz humana, desnudándolas y quitándole un obvio condicionamiento emocional
más bien buscando la emoción primigenia, ¿no? O sea, estoy hablando mucho desde el instinto de escuchar por primera vez. Entonces, quiero saber, estoy muy curiosa que me cuentes esta búsqueda de una voz, no sé si es tu voz o las voces de las cosas con las que te vas relacionando, y que si nos puedes contar si esto es, ese resonar y vibrar está relacionado con lo que tú, en tu espiritualidad o lo que estás haciendo, ¿no? En esta mezcla de mundos, la música contemporánea, pero también está tu ejercer como un sacerdote, si tiene conexión o no, para nada, o sea. Sí, sí, la tiene, obviamente. O sea, lo que yo trabajo mucho, o sea, mi religión tiene una parte muy fuerte y muy intensa que es lo que me interesa. O sea, yo no uso citas de los cantos tradicionales, no traslado un toque rítmico a determinado oricha o dios para decirte los orichas como los dioses, los santos, ¿no? Es otra forma de buscar, que yo lo que le llamo es la metafísica de la religión, lo que he trabajado. Pero aquí hay un mundo sonoro que viene de la parte más importante para mí, que es el trance o la posesión, cuando el oricha o el egon se toman posesión de tu cuerpo y tú eres capaz de hacer cosas que no puedes ni pensar humanamente porque son casi imposibles. Desde que ves a un sacerdote en trance tomarse un vaso de ron lleno de pólvora hasta caminar por fuego y no quemarse. Y yo me interesa mucho este estado de trance donde la conciencia está totalmente alterada, donde tú no eres tú, pero es un ser, digamos, que es con más capacidades que tú y ese ser habla por tu boca. De alguna manera, esto que ves en Egungun, que oyes en Egungun, es el mundo sonoro de momentos muy intensos de las ceremonias del palomonte, que es otra de las variantes que viene del Congo, de la santería que viene de Nigeria. Son esos momentos súper intensos donde después de un toque enorme o donde hay un trance de 3, 4, 5, 6, imagínate que muchas de estas ceremonias se realizan en cuartos muy pequeños y si hay 20 personas, aquello parece que tienes 500 y cuando aquellos tambores no paran y la gente empieza a calentarse con aquello, realmente te da el golpe, el sonido es físico, yo busco eso en mi música, el sonido tiene que golpear y aparte llevo al intérprete a un extremo de posibilidades que a veces ni ellos saben cómo los hacen. Yo esto le llamo el monodrama instrumental porque no es más que donde el músico, aparte de tocar un instrumento, tiene que lo mismo hacer acciones físicas, usar la voz, desarrollar técnicas de multifónicos de voz, que es lo que oyes, o como Pilar, que tiene que cantar brutalmente con todo lo que está tocando en la obra de oboe solo. Pero todo esto viene del mundo sonoro de todo este tipo de ceremonias a las cuales solo entras si eres sacerdote, porque muchas son ceremonias secretas, digamos, tienes que estar consagrado como sacerdote para entrar. Y desde que yo empecé a conocer este mundo, fue algo que me atrajo, ¿no? ¿Cómo puedo llevar yo este mundo sonoro a mi manera, obviamente, dentro de todo lo que yo escribo con un músico clásico de la escuela occidental, obviamente, porque muchos de los músicos que son, ninguno es cubano, como ves, todos los que me tocan son músicos europeos, americanos o lo que sea, y son gente que no conoce esto, nunca ha visto esto, pero de alguna manera, una de mis logros felices es que ellos logran identificarse con esto y ves tú que lo que sacan el resultado es brutal. Mis amigos cubanos, escritores o algo, dicen, ¿cómo un tipo que no conoce la brujería, la santería, puede identificarse tanto y sonar tan auténtico con esto, ¿no? Creo que es eso más o menos. Bueno, a mí me resuena mucho. Yo no sé nada ni de la santería ni de toda esta espiritualidad, bueno, que ha llegado a través de África o de diferentes lugares. Mira que no conozco, pero a mí me resuena muchísimo desde más bien esta sonoridad de donde venimos nosotros. No me parece tan ajeno. Sé que es de la parte del mar para ustedes o no lo sé, pero nosotros desde esas voces, que sigo utilizando la palabra voz, es como un diálogo con el viento, un diálogo con el agua, un diálogo sin lenguaje en el sentido humano, las palabras, pero es totalmente intuitivamente comprensible, ¿no? Precisamente nosotros trabajamos con los elementos de la naturaleza. La santería, el palomonte, lo que hace es una representación del universo con las fuerzas incontrolables de la naturaleza, ya sea el agua, el viento, el fuego, la lluvia, lo que venga. O sea, en ese sentido estamos hablando en la misma lengua. Creemos en las fuerzas del universo, precisamente la teología de esto es muy simple. Es el H y el Ebo. O sea, el Ebo es la energía universal que tú activas mediante determinados sacrificios o ceremonias para obtener ese bien desde el universo que puede ser la sanación, una vida un poco más feliz, un poco de tranquilidad. El brujo, el sacerdote, lo que maneja son las fuerzas estas de las que tú hablas, del agua, el universo, la tierra, la montaña, todo el monte que es sagrado para nosotros, los árboles, las piedras. Todos estos son los elementos con los que esta religión trabaja, la sangre, obviamente, todo, que es la fuente de la vida.
Siempre digo, y en unas notas del CD próximo ahora que va a salir lo digo, yo soy el instrumento, yo escribo lo que ellos me dejan escribir. Yo soy con suerte, ¿no? Hago lo que ellos me dicen que haga. Bueno, yo he percibido en las obras que he escuchado esta fuerza y creo que es muy importante porque es como la fuerza universal que está en todas las cosas y viene de adentro, no es algo que lo puedas construir desde afuera. Entonces creo que eso es muy importante y esa fuerza realmente la reflejas en la música. Para mí ha sido así, algo muy intenso, ¿no? Cuando he escuchado tus obras. Yo pienso que es eso, de alguna manera es la parte, es esa parte de la religión que es la fuerza vital de la creación, del universo, del mundo, y que he tenido la fortuna de que ellos me digan cómo escribirlo y he sido más afortunado de encontrar estos extraordinarios músicos, porque mucha gente cuando ha visto mis partituras corren y si me ven en la calle ni se acuerdan que yo, tratan de no verme para que no les vuelva a decir, pero que no sea cualquier cosa, ¿no? Pero he tenido, por ejemplo, esta gente del SO21, yo he tenido trabajo con percusionistas a lo largo de mi carrera que son extraordinarios y que se han involucrado muchísimo como música. Si ves mi catálogo, está lleno de música para percusión, conciertos, no sé cuánto. Específicamente estoy muy contento con este trabajo que ha hecho el SO21 Percussion Group, porque de verdad han hecho una interpretación extraordinaria. El Egungun, que es la obra que hablábamos inicialmente, yo vuelvo a la tónica de alguna manera, como decía Prokofiev, justificándose ante Stalin para que no le arrancaran la cabeza. Yo vuelvo a la tónica en el sentido que esa obra me la rescataron. Yo se la escribí al Kimbala Percussion Group y la tiré porque no salió como era de alguna manera, una obra que requiere mucha tecnología, muchas cosas, y tuvo durmiendo ahí años y de momento esta gente la han rescatado y cuando ya ves tú lo que es una cosa monstruosa lo que han hecho. Me han redescubierto una obra que yo había dejado tirada ahí en el camino, como con tantas obras, ¿no? Cuando escribes sabes que hay cosas que van quedando y alguna cosilla por ahí siempre se escapa que no es lo que uno quisiera. Insisto siempre en tratar de hacer una obra maestra, en hacer lo mejor que puedo, porque como es música para mis dioses, los dioses no merecen menos que más de lo que más puedes tú hacer, ¿no? Solo lo extraordinario es bastante bueno, decía Goethe, en arte, y cuando le escribes algo, mi música está totalmente dedicada a ellos en el 90% de las obras, pues tratas de hacerlo mejor, ¿no? Como las viejitas cuando iban a misa los domingos se bañaban, se ponían el mejor traje, ¿no? Para ir a presentarse ante su Dios o el sacerdote. Pues uno hace lo que puede en ese sentido con la música, ¿no? Pero siempre tratando de que salga más allá de lo más que puedes hacer, incluso más. Y en este sentido de, bueno, de tu ritual, no es una cosa cotidiana, pero a la vez me has hecho pensar mucho cuando escuchaba, no importa qué obra, no descansas. Allí me he puesto a pensar harto, no solo en esto que te dije previamente de la voz, pero de la voz desde adentro, desde la tripa, ¿no? Sino también cuál es tu silencio, porque es abrumador. No hay silencio en el sentido obvio. Más que el silencio, digamos que es otra manera de trabajar la fuerza vital del universo, como en todo, o sea, no siempre hay tormentas o maremotos o terremotos o una estrella que explota, ¿no? Hay momentos quizás, ¿no? Que yo no lo pienso como silencio, no sabría ni qué decirte, fíjate. Es otra exploración, digamos, desde un punto de vista más conectado con el mundo occidental. Yo, cuando aquí las viejitas en Dinamarca me dicen, ¿por qué tu música es tan tremenda, tan brutal, tan terrible? Digo, porque mientras ustedes van a la iglesia, se arrodillan a cantar un coral pianísimo, nosotros estamos descabezados chivos, destripando gallinas, fumando puros, tomando ron, bailando como unos demonios o brincando, haciendo exorcismo, qué sé yo. Es otra manera de enfrentar la creación, el universo y Dios, ¿no? Y yo pienso que eso no está exento de reflexión, o sea, de momentos totalmente interiores, aunque a veces suenen muy explosivos. Pienso que hay mucha interioridad. Cuando un volcán explota, eso viene de adentro. O sea, qué cosa más interior que eso, ¿no? Y yo, el silencio, incluso en otras obras que, aunque son muy intensas, como el cuarteto, los momentos de silencio claro, se convierten en un silencio de ansiedad, quizás de suspense, como Hitchcock, ¿no? Donde estás esperando que finalmente te arranquen la cabeza por alguna parte. Pero no lo pienso como silencio, no lo he pensado así. El silencio a lo mejor no lo tengo. Empieza a pensar que en el universo en realidad no hay silencio. Aquí en Dinamarca, en el norte extremo donde vivo, aparentemente hay silencio, pero hay los pajaritos, el no sé qué, un árbol, las hojas que caen cuando caminas en la nieve, que es un sonido extraordinario, como tú lo sabes, porque lo han vivido de alguna manera, caminar en la nieve en la noche a 3 de la mañana, donde está todo blanco. Eso aparentemente hay un silencio, pero cuando el mullir del zapato, de la bota, para ser más exacto, con zapatos te congela, caminas, eso ya está produciendo otro tipo de sonido. En el universo como en el cuerpo no hay silencio. Hay momentos de menos actividad y hay momentos de mayor actividad, pero el silencio absoluto, eso es una invención nuestra, eso en una cámara, en el IRCAM, perhaps, pero no existe. O sea, y yo pienso que de alguna manera es como mi cabeza, yo no
no siento, mi mujer siempre a veces me oye de noche, dice que oye mi corazón a medianoche cuando estoy durmiendo, porque probablemente mi cabeza anda en otra, no sé en qué. Es una cosa rara, yo a veces durmiendo tengo 100 de pulso, y es porque mi cabeza me despierto en la noche y tengo que venir corriendo a sentarme aquí donde me ven todos estos papelones a terminar algo que estoy haciendo, porque es como que la música te atrapa, es otro estado de posesión y no te deja. Bemilere Ayemaya y Oshun, 2017. Luis Franz Aguirre. Mi obra nace de un acto mágico, un ebó, y este es un hecho que el intérprete muchas veces desconoce, pero lo que no puede ignorar aún desde su desconocimiento de los ritos es esa fuerza del mpungo que los impulsa y le lleva a hacer cosas que están casi fuera de los límites de lo humano. Y es en ese momento mágico cuando el intérprete, brujo, llega al estado de posesión y donde tiempo y espacio desaparecen duramente la ejecución de la partitura, Ebo. Es este el instante donde la obra Ebo, rito, se transforma en una manifestación de la preocupación por preservar la vida y de la voluntad de vivir. Es aquí donde se conjugan dos grandes máximas, la de Schopenhauer y la voluntad de vivir, y la de Heidegger y la constante preocupación del hombre por preservar la vida. Creo que hacer mi obra, Ebo, mi acto de componer, es una manera de seguir el precepto de la voluntad de vivir y la constante preocupación por preservarme vivo. Es una forma de activar las energías cósmicas que son la base conceptual de la santería, el Ebo y el H. El acto de la composición queda así transformado en una forma personal de Ebo. La ejecución de la obra Ebo desprende a la figura del intérprete del medio terrenal y lo transforma en el brujo, palero, santero, que conjuga las fuerzas incontrolables del universo. El ejecutante se ve sometido aquí a la acción de fuerzas invisibles que le conducen a las más desgarradoras transmutaciones durante su ejecución.
Bueno, continuamos con Luis y la obra Oriki a Obatalá. Si nos puedes contar también qué significa el título. Oriki es en Yoruba una especie de rezo, o sea, una plegaria, un rezo. O Batalá, digamos que es el oricha en el cual a mí me han coronado. Se supone que es como, digamos que es mi padre entre el mundo de los orichas. Todos tenemos un padre y una madre en esa religión. Y quizás por eso es el dios de la calma, del blanco, de la pureza, de la inteligencia. Aunque en algunas otras obras, cada oricha tiene diferentes caminos, ¿no? Y fueron hombres antes de ser santos. Pero en su caso es el dios de la paz, de la inteligencia. Se supone que fue parte del creador de los seres humanos en nuestras historias y leyendas de mi religión. Quizás por eso ves que la obra es mucho más reflexiva en el sentido exterior de lo que se considera occidentalmente las reflexiones. Se puede correr a 200 kilómetros y cuando puedes pensar rápido puede ser muy reflexivo también. La gente tiene una asociación con este tiempo occidental. Cuando estás en un momento de que te haces una ayahuasca, cualquier otro tipo de ceremonia, que venga el peyote dado por alucinógenos, todas las cosas pasan muy rápido, pero a la vez son muy lentas. Hay un gran poder de reflexión. Creo que tenemos una confusión en el sentido occidental del tiempo, de qué puede ser reflexivo acorde a la velocidad en que van los acontecimientos o no. Es verdad que con más tiempo te da tiempo a pensar en otro tipo de variante, pero eso no excluye, me parece, la reflexión. Y bueno, esta obra está dedicada a Batalá, una vez más es un rezo a él enorme de 25 minutos y para estos dos músicos. Pero a través tal vez de Oriki a Obatalá, que también de pronto cosas más técnicas, la cosa, por ejemplo, estas cosas del glissando, estas utilizaciones estructurales, técnicas extendidas, todo está en la esencia, ¿no? De por qué estás utilizando. No estás utilizando por la curiosidad estética nada más de un recurso, sino es una voz, pues, o sea, también hablando otra vez de la palabra voz, ¿no ve? Hemos hecho muchas transversales de lo que es el lamento o el grito, de la voz del oboe, el fagot, pero también de la voz de los instrumentistas como tal. Me gustaría mucho que nos cuentes esto que te estoy planteando, otra vez esta cosa ritual, pero a ver, cuéntanos cómo lo integras todo. Digamos que a partir del glissando, por ejemplo, o sea, yo nunca diseño una estructura o hago un plan de ataque, por decirlo de alguna manera, de una obra antes de haber escuchado dentro el origen, fragmentos, momentos, a veces secuencias largas de una obra, que entonces me apuro a tratar de más o menos garabatear, escribir, y a partir de ahí empiezo a entender qué me ha sido dictado de alguna manera para tratar de darle un orden. En el caso de Ricky Batalá está basado en las técnicas tradicionales del mother cell, de las ragas, como tú viste, las transposiciones que hago, y a partir de ahí genero una serie de alturas que son más importantes, pero que al final todo eso se va desintegrando en las mismas transformaciones, las modulaciones tímbricas que hago a partir de esos dos instrumentos, con técnicas extendidas o con glissando. Glissando para mí hay dos o tres tipos de glissando. Glissando que es puramente muerto, que no tiene ningún sentido porque puede ser un uy, pero no te lleva a ninguna parte, no te transmite nada, porque puede haber sido impuesto desde tratar de sonar diferente a lo que en ese momento tu propia música trae, o puede ser un glissando o el ritmo también, ¿no? Lleno de vida. A veces el toque más simple rítmico puede tener vida y una gran intensidad, depende de cómo se maneje, como todo en la música, ¿no? Yo conocí a Nono cuando era muy joven, tuve la fortuna de que me diera algunas clases porque pasó temporadas en Cuba, semanas, y él me dijo una cosa que me marcó. Yo tendría 17 o 18 años. Todo lo que suena puede ser músico, está todo en quién la hace, quién está detrás, cómo la usa. Me acuerdo que raspó un aire acondicionado en el aula de composición del Instituto Superior de Arte de La Habana y me decía, esto puede ser música, todo está en cómo la manejes, ¿no? Y al final, todo recurso sonoro, y en eso es parte de que nunca hay silencio, todo, hasta el sonido de tus tripas puede servirte en algún momento para empezar una obra, creo, ¿no? Y es todo en cómo lo manejes. Y en este caso, el glissando para mí es parte de la fluctuación de la movilidad. En la música india yo descubrí que había 72 tipos de ornamentaciones, muchas de ellas comprendiendo cómo llegar o cómo salir del sonido. No es el glissando occidental que vas de aquí a allá, no, es el camino. De momento ese camino que es punto, es toda esa trayectoria que vas de un lugar a otro en el ensemble, un poco en las notas, en las alturas, en la textura, un poco a la Xenakis también, de alguna manera. Xenakis es un compositor que para mí fue muy importante y de hecho, bueno, hemos estado hablando también de eso y de sus conversaciones con Balín, el musicólogo
musicólogo húngaro que recopiló este libro fantástico. En este sentido, es parte de toda la movilidad, de la flexibilidad que puede tener todo evento sonoro, todo evento temporal. Cada vez que veo más de tu obra, la voz humana está pues como si fuera la de un volcán, ¿no? Como has dicho, sí, puede estar en ebullición o puede estar bien quietita y es que todo el rato el instrumento es la voz humana. Yo canto toda la música que escribo, y se la canto a los músicos cuando ensayo, cuando dirijo, cuando hago algo. Y eso es una cosa que me decía mi maestro Harold Gramash, que fue una persona muy importante en mi vida, fue alumno de Copland y fue un compositor muy importante en Cuba. De hecho, ganó el Tomás Luis de Victoria en el año 96-97, la primera vez que se hizo. Harold fue mi maestro desde que yo tenía 11 años y fue como mi padre. Y él me decía eso, tú tienes que ganarte el respeto de los músicos mostrándole que puedes hacer lo que les escribes. El músico tiene que estar convencido de que tú sabes lo que estás escribiendo, porque tú no le puedes decir a un tipo ahora toca 21 contra 20 y tú no lo puedes hacer, porque el músico no te va a respetar. O sea, no me jodas, ¿cómo me vas a poner a escribir a mí millones de ritmos y tú no eres capaz de hacerlo, ¿no? Y eso me ha obligado, incluso yo canto, cuando escribo, me paso las partituras, me las canto arriba en la cabeza o tarareo un poco, a veces agarro el violín para hacer como que toco todavía, pero pienso que haber sido violinista también, esto te responde un poco, me da un sentido del canto. Mi música de percusión, yo hablo eso con los percusionistas, es muy melódica, y tú ves cómo estructuras melódicas se van armando a partir de los timbres o los instrumentos con los que combino, pero pienso que es también parte de la parte ancestral, ¿no? Sin canto, la música es como nosotros llamamos a los dioses, se le canta, se le toca el tambor el conjunto de tambores que también puede ser melódico de alguna manera en sus toques, es la forma de hablarle a los dioses. Pienso que, no sé, es una sublimación del pensamiento de la fe, para mí es una sublimación de la fe de alguna forma, y por eso, bueno, como Messiaen encontraba la voz de Dios en el canto de los pájaros. A veces yo no tengo muchas explicaciones, ¿no? Para todo. Nuestra curiosidad es con esa voz de todos los músicos, aparte del instrumento que están tocando, ¿no? Bueno, al final el primer instrumento que tenemos es la voz. Ahora que hablabas del glissando, no sé por qué estoy tratando de buscar un arco, no necesariamente tiene que ser, pero esta cosa que está constante, que nunca para y que está ebullicionando y me pregunto si es una forma de respirar, más bien no de sonar, sino tu música respira mucho, a pesar de que parece que todo el rato fuera intensa. Como hablas del ritual y todo, la forma de entrar es a través de una hiperventilación, ¿no? Entonces, muchas cosas que escucho que utilizas, que son las llamadas técnicas extendidas, las escucho como respiración, una forma no obvia de respirar, sino de hiperventilar. Sí, la producción de los mismos multifónicos de voz y todo eso son técnicas de inspirar, pero yo, de alguna manera, que eso viene, como te decía, del mundo de la ceremonia, cuando hablábamos de Gungun, es un proceso orgánico. Tú hablas inhalando o haces un espectro enorme de multifónicos con la voz y después respiras, que de alguna manera se vuelve una cosa muy orgánica, como la rítmica en la música clásica hindú, la carnática en el sur de la India, ¿no? Toda esa complejidad tiene una característica que es muy orgánica, que viene dentro de ti, de tu cuerpo, la interiorizas de alguna manera. Hay una cosa que yo creo que está muy clara en muchas de mis obras. Mis obras tienen todavía un sentido del reposo, para decirlo de alguna manera occidental, de cadencias de alguna manera. Pueden ser cadencias incluso con tensión, preparando algo que viene, reposos tensos, pero ahí hay arcos que en algún momento te permiten de alguna manera respiraciones largas. O sea, incluso los fraseos a veces, el intérprete que toca mi música tiene que tener un dominio de la respiración continua enorme, porque es la única manera de hacerlo, ¿no? A Pilar le he escrito una obra de oboe que se basa precisamente en la respiración circular, una obra de 4 minutos donde no puede respirar. Una serie de obras que él ha escrito, unos estudios para oboe, porque hablamos de que no hay mucho repertorio en el oboe. Y bueno, le he escrito un ciclo de estudio, unos 50 minutos para oboe, que debe estrenar el año que viene, creo que la grabará también. A veces cuando yo me meto en algo soy un poco como nosotros, ¿no? La floresta, el Amazonas, los ríos, las montañas, la excesividad esta que tenemos nosotros, que vivimos en un panorama, aunque la isla, ¿no? La inmensidad del mar, el agua por todas partes, ¿no? Pero igual se siente toda esta textura, ¿no? Que se va creando. Son como varias capas que están todas muy compactas entre sí, y todas estas voces que tú las intercalas y las pones juntas. A mí me parece increíble cómo creas esas texturas. Son bastante densas. Igual en la partitura yo veo que hay esa textura, o sea, muy bien constituida. La música, cuando uno lo va armando, obviamente, yo creo que soy un compositor barroco. Tengo una densidad, parte quizás del tiempo en el que yo vivo, de la forma en que pienso, no lo sé, pero de alguna manera tú ves que todo esto es también como un magma, ¿no? Cómo se va transformando, a veces de un sonido muy simple, como aquello es como la parte espectral que tiene cualquier sonido que tiene ese espectro, es como tratar de sacarle adentro todo lo que puede tener un instrumento y más, de manera que aquello se funda
es como la alquimia, ¿no? ¿Qué metal viene con esto? Que eso a veces no lo puedes planificar, lo vas oyendo y tratas de escribirlo, tratas de lograrlo. Cuando tienes grandes músicos, pues les puedes preguntar cómo creo, a veces ya conoces el instrumento después de tantos años, ¿no? Sabes más o menos qué te puede ser el instrumento, pero siempre te puede sorprender el músico con algo diferente, ¿no? Con algo que no pensabas o qué sé yo, y una solución mucho mejor. Pero es parte de la misma vitalidad, de esa misma intensidad o de ese mismo deseo de hacer algo que realmente valga la pena para rezarle a mis dioses, para adorarlos de alguna manera. La parte de esto de adoración siempre está presente, lo cual me hace pensar siempre en sacar lo máximo que me puede dar cada obra, cada instrumento, cada músico. Parte del mismo proceso. Pero sí, en el caso, por ejemplo, de Oriquio Batalá, me contaban ellos cuando estaban en el estudio grabando, ¿no? El mismo técnico estaba sorprendido. Hombre, a veces no parece ni que sean estos instrumentos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se mezcla todo esto? Pues yo hago lo que me han dicho, ¿no? De alguna manera, no sé. Aunque suene un poco reiterativo, es que es la verdad. De alguna forma es la verdad. Yo escribo lo que me dicen mi ego, mi oricha o qué sé yo, y le doy gracias porque me dicen algo. Cuando a veces he estado aquí que tengo que hacer una partitura y no oigo nada, no sé cuántas velas prendo y cuántos rezos hago y me vuelvo loco porque tengo que escribir la obra y no oigo nada. ¿Y qué coño hago ahora? Porque también hay que comer, hay que pagar las cuentas, hay que, no sé, el habano que me fumo. Lo del volcán ahorita me daba risa porque es verdad que incluso calmado cuando fumo mis habanos, echo humo, ¿no? En constante actividad como en los volcanes en los Andes, están supuestamente apagados. Aparentemente, nunca se sabe. Nunca descansan, están ahí solo contemplándose. No hay volcán apagado, yo creo. No sé si quieres compartir algo más. Estábamos hablando de Oriquia Obatala y nos contabas la experiencia de los instrumentistas. Lo lindo de todo esto es, y yo lo he dicho en algunas entrevistas, ¿no? Con los instrumentistas, con muchos que trabajo, son años, muchos años. Yo le llamo esto lo que es la categoría marxista del intersticio, ¿no? Es una forma de intercambio que se maneja aparte del mercado, aparte de la forma usual, ¿no? Porque yo no tengo cómo pagarle la cantidad de horas que esta gente dedican generosísimamente a aguantarme mis peleas y aguantarle que no está bien todavía y que otra vez y estudiarse aquella matraca, ¿no? O sea, yo no tengo cómo pagarle a todos estos músicos que son unos cuantos por todo el tiempo que me dedican y las horas que dedican. También eso es parte de tratar de hacer lo mejor que uno puede, ¿no? Y ellos muchas veces dicen que descubren, yo tengo algo que tengo que hacer mérito mío desde mi ego y mis dioses, ¿no? Yo oigo tocar a una persona un minuto o menos y ya yo sé lo que esa persona es capaz de dar sin que esa persona siquiera lo sepa. Es algo de lo que me he apreciado siempre porque le descubro algo y entonces voy en ese camino. Pero claro, cuando empiezas a escribirle una serie de obras a determinado músico, aquello empiezas tú a crecer y el músico también, porque de momento le descubres otras facetas interpretativas o técnicas que no habían explorado, como puede ser, no sé, en el caso de Juanjo Guillén, otro gran percusionista español con el cual he trabajado mucho, el cual le hice una obra que es la ópera esta que he hecho contra Fidel Castro, que obviamente no pisaré Cuba nunca más lo que me queda de vida. El Yo el Supremo se llama. Él ve la obra de Ligeti, la parte que Barbara Hannigan está haciendo, dirigiendo la orquesta, y eso me dijo, yo quisiera que me hicieras algo así. Y claro, él pensó en 10 minutos y se me ocurrió una ópera sainete con dictador en un acto que dura una hora, donde él tiene que actuar, dirigir. De hecho, lo saco en calzoncillo al final, en la escena donde Fidel ya no puede más. Y este tipo de cosas pasan, ¿no? Y con los músicos te das cuenta que empiezas escribiendo una cosa, le descubres otra faceta. Este hombre puede cantar, puede actuar, puede decir textos. Pero bueno, es parte de esto, crecer con el músico y sentir de que por más que tú le pongas retos, se sienta feliz de que lo estás estirando, como le digo yo, ¿no? Lo haces crecer en otra dimensión, que es el caso de muchos de los músicos que han trabajado conmigo por tantos años. Ves que se repiten las obras con diferentes fechas, porque de alguna manera volvemos el uno al otro, lo cual a mí me da placer. Significa que la forma del intersticio ha funcionado de alguna forma, ¿no? Y no es por el dinero, obviamente, porque esto no tengo cómo pagarlo. Esta parte que has tocado de por qué has migrado, por qué tu música está pues también desde lo espiritual, sí, pero también desde un exilio, ¿no? Respirando, viviendo, expresando tal vez también tu existencia como tú, como Luis Aguirre, tu visión desde la migración, desde tu música. Hay un poema de Marina Tsvetaeva, es una de las grandes poetas rusas, o sea, estuvo machacada por Stalin, ya sabes, estuvo en la emigración, en el exilio. Como yo fui educado por los rusos, tengo una conexión muy cercana a ellos, y como decía también Mandelstam, en Rusia la literatura te cuesta literalmente la vida. En Cuba, de alguna manera, también mucha gente que se convirtieron en fantasmas, que terminaron en campos de concentración. En mi ciudad hubo esto entre los 60 y pico y 70, a todos los homosexuales religiosos que Fidel y Che Guevara no consideraban adeptos a la revolución, pues terminaron en campos de prisioneros donde murieron, fueron violados, en fin, homosexuales. Y tengo muchos amigos que pasaron por ahí. Me quedan uno o dos vivos porque ya son personas mucho mayores que yo. Pero hay un verso
verso de un fragmento de un poema de Marina Tsvetaeva, que te lo voy a leer porque no me acuerdo totalmente de memoria, que dice así, ¿no? Mi país me ha arrojado tan lejos que un sabueso, creo, no percibiría, ni pasando mi alma por un fino tamiz, el menor rastro de mi nacimiento. O sea, la distancia que nos ha impuesto a todos los cubanos que nos hemos marchado, que son casi 4 millones, al exilio, el país, la demencia en que se vive, el mito de que todos somos gusanos, escoria, bla, 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 y todo ese tipo de historia que ha pasado. Me ha hecho levantar una obra en soledad, que como ves, yo soy un compositor humilde, que vivo como puedo, más o menos de lo que escribo, pero no es que sea un tipo súper conocido ni nada de eso, ni creo que con el tipo de música que haga va a ser muy difícil que eso pase. A lo mejor se me da el milagro un día de que la gente tararee, como Verdi decía, ¿no? En la calle, que lo dudo, ¿no? Pero bueno, me ha obligado a vivir por tantos años fuera de Cuba, también por un problema político, por un problema cultural. Yo era director titular de una orquesta sinfónica y esa orquesta no podía tocar mi música, sencillamente porque desde niño siempre me ha interesado este tipo de cosas cargadas, complejas, ¿no? Solo decía Lezama Lima, el gran escritor cubano, que solo lo difícil es estimulante, ¿no? Y de alguna manera yo sigo un poco este precepto, ¿no? Y sí, he parado en el lugar que menos imaginaba, el fin del mundo, Aalborg, el norte extremo de Dinamarca, en un contexto muy raro donde yo ni siquiera me he interesado aprender la lengua, he sido un poco, no muy políticamente correcto con eso, pero cuando llegas aquí te empiezan a machacar. Yo vivo sentado en mi casa, viajo mucho, por suerte, o ando aquí y escribir no necesito hablar el danés, aquí todo el mundo habla inglés, hasta mi suegra tiene 80 años, habla inglés, y me he vuelto porque además es una lengua que cuando te empiezan a imponer algo, yo vengo de una dictadura, ya que te digan tienes que hacer algo, ya a mí eso me empieza a parar los pelos de punta, ¿no? Los pocos que me van quedando, pero es que es realmente eso, ¿no? Y al final uno es una reacción del medio en que viene, digamos que me he insertado como he podido en el medio cultural y tampoco lo he hecho mucho, ¿no? Mi música no tiene nada que ver con el resto de la gente de aquí. Tengo buenos colegas, sabes que hacemos conciertos, tengo un grupo de compositores con un grupo de colegas que somos muy diversos, pero que trabajamos muy bien. Pero bueno, es eso, estás solo, no tienes un país, que eso es importante, y lo dice mucho un gran amigo y musicólogo que nos hemos hecho amigos por esto. El hombre lleva estudiando más de 20 años mi música, el doctor Iván César Morales, que es profesor de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y siempre hablamos de esto, de alguna manera los intérpretes o los compositores que han tenido un país detrás ha allanado el camino, ¿no? Nosotros venimos del fin del mundo y hemos tenido que abrirnos paso como en la jungla, ¿no? Con el machete en la mano ahí como puedes y a ver por dónde te lleva, que la serpiente no te muerda, que no sé qué, que la buey no te triture, y vas buscando tus caminos y supongo que nos vamos encontrando a sí mismo también como las piedras, ¿no? Uno al otro. ¿Qué sé yo? No sé si eso te responde un poco lo que dices, pero sí, el exilio obviamente es un corte radical. Muchas veces me siento como el holandés errante, ¿no? No tengo país, no tengo patria, no tengo nada. No sé si también era tan importante, quizás. Yo siempre he sido un tipo, aunque tengo muchos amigos, que me gusta estar solo entre mis libros, mis cosas, un ratón de biblioteca, como se dice vulgarmente, ¿no? La soledad no me destruye del todo. Digamos que necesito, como todo latino, una vida social, los amigos, gente que comparte lo que piensa, que no abundan, obviamente. Pero bueno, no sé, tampoco lo puedo cambiar, ¿no? Lo que te decía, ves, de toda la cantidad de cosas, no sé, estos grandes amigos del SO21, los otros percusionistas, cuartetos, no sé cuántos, solistas, alguna que otra orquestica que alguna vez toca, sabes cuán difícil es que te toquen música rara en las orquestas sinfónicas, pero no hay ningún cubano. O sea, los cubanos no tocan mi música, como que pasan olímpicamente de lo que yo he podido hacer. Incluso hubo una época cuando el doctor empezó a escribir sobre mi música, lo agredieron mucho en Cuba. Oriquí y Obatalá será presentado el 25 de octubre en el Festival After Cage en Pamplona, donde tocarán en vivo la obra. Notas. Oriquí a Obatalá. Luis Franz Aguirre, 2020. Revisión 2021. Para mí la música es religión, componer un acto mágico. Yo soy el instrumento. Y cito al doctor Iván César Morales, más que imponerse con este violento impacto que caracteriza la estética de Aguirre, Oriquí a Obatalá nos seduce por su complejidad formal y sus sutilezas tímbricas y melódicas. Oriquí a Obatalá fue compuesta para mis queridos amigos Pilar Fontalba y Ramiro García, con fondos proveídos por las cintas Brandon Foundation de USA y el Concilio de las Artes del Estado de Dinamarca.
Oriki y Bembe Aeshu, Kyrie eleison, 2022. La obra escrita para Joan Soriano y el ensamble con fondos del Festival y del Statens Kunstfold de Dinamarca cuenta con un gran despliegue instrumental y con peculiares técnicas como el uso de grandes reglas de madera o enormes pares de claves para conseguir intensas y brutales sonoridades en diferentes instrumentos. ¿Qué duda cabe de que el compositor, siempre fiel a sí mismo y a su lenguaje, explora y lleva al límite todas las posibilidades instrumentales e interpretativas? Entre la cantidad de elementos que en este sentido podrían mencionarse, destacamos el intenso trabajo de Glissandi en los timbales, uno de los aspectos más representativos que recorre la pieza de principio a fin. Como no podía ser de otra forma, también el uso de la voz tiene gran importancia, en esta ocasión centrada en un texto creado por el mismo compositor, quien se inspira en antiguas oraciones afrocubanas y cristianas. La indicación de Kyrie eleison en el título apunta al crisol cultural que impregna la obra de Aguirre. Siempre la dimensión religiosa, lo ritual, lo trascendente, de manera explícita o implícita, atraviesan su música, anclaje, acaso, de la cautivadora fuerza que emana. En los 26 minutos de duración, la atención se mantiene en vilo mediante cambios abruptos de timbres y texturas, que unas veces se suceden, otras se interrumpen, intercalándose en el discurso secciones corales que entonan el Kyrie eleison, otras con unas simbólicas campanas tubulares o con la declamación del texto, pasando de complejos entramados polifónicos a texturas cuasi homofónicas, que dan lugar a electrizantes simbiosis entre voces e instrumentos. Y como nuestras religiones también se mezclaron al catolicismo, fue la manera de sobrevivir de las religiones africanas, pues en nosotros está eso, ¿no? No está en contradicción Iglesia Católica, digamos, con nuestra religión. Y usa un gregoriano inventado, y lo vas a oír, ¿no? Está todo ahí mezclado con campanólogos. Y los vestí de monje, además hay una foto por ahí en Facebook donde los vestí de monje para hacer el estreno de la obra. Nos divertimos mucho.
Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.